¿Qué tal? Aquí estamos con ustedes nuevamente en este espacio de análisis breve pero sustancioso, hoy con la presencia de don Manuel Díaz Cid. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. Al contrario, gracias por tu invitación, Jesús Manuel. Me preocupa y nos preocupa a los que vivimos en Occidente lo que sucede en relación a la presencia y la amenaza del Estado Islámico. La ejecución hace unos días de 21 personas de una religión cristiana, ¿no? Que ese es el tema fundamental, sí. Los coptos están fundamentalmente en Egipto, ¿no? Sí, es ahí donde están asentados. El anuncio que han hecho los voceros de que van por Roma, o sea, que la declaración de guerra me recordó un poco las cruzadas, a lo que dijo Obama también, ¿no? En relación a este tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué tan peligroso es este asunto de la confrontación entre los musulmanes y los católicos o los cristianos o los católicos coptos? Pues mira, el escenario en este momento es un escenario que está teniendo acomodos, reajustes, se está pasando en el mundo islámico de una atomización bastante generalizada, donde cada grupo jugaba por su cuenta, a una especie de acuerdos que se están dando en determinadas áreas, y esto es lo que está primero cambiando el escenario y por otro lado presentando un desafío de una importancia cada vez más grande. Los tres polos en los que se ha dividido el mundo islámico en este momento son el polo representado por los herederos de Al-Qaeda, con al-Zawahiri al mando de esta unidad. Es al-Zawahiri, el médico egipcio que se convirtió en el brazo derecho de Osama Bin Laden. Estos grupos de Al-Qaeda están implicados en los movimientos bélicos que se están provocando en Irak y se están provocando en Siria. Y se calcula más o menos en unos 3.000 a 4.000 europeos conversos al Islam que han ido a pelear en estas guerras. Hasta un mexicano hay por ahí. Sí, no me extrañaría. Y se supone también que están haciendo en este momento este grupo un retorno de gente experimentada, de gente preparada en el campo de batalla para poder enfrentar lo que ellos llaman la conspiración de los sionistas cruzados. A mí me parece, la conjunción de los judíos con los cristianos. Con los cristianos, algo contra el mundo musulmán. Contra el mundo musulmán. Y en este sentido, la idea de Al-Qaeda es crear el mayor daño posible en los territorios en donde puedan establecer células que funcionen. En segundo lugar está ISIS, es decir, el gobierno islámico que está creando una figura que es muy interesante y sumamente peligrosa, la figura del califato. Como tú sabes, desde la caída del gobierno del último sultán a finales de la Primera Guerra Mundial para acá, el término califa no se había vuelto a usar dentro del mundo islámico. Ha sido propuesto por este núcleo de gente muy radical, pero que entiende que el establecimiento de una especie de mando único sería para el mundo musulmán una especie de imán en torno al cual se podrían organizar no solamente en los territorios que ahora mismo ya tienen problemas, sino en el resto de los territorios europeos en donde están trabajando estos grupos musulmanes, se podrían nuclear por este llamado del califa y
tendríamos entonces un escenario semejante al que se vivió en la Edad Media. Cuando hacen al de la dominación del mundo musulmán en España, por citarlo, ¿no? Y el intento de los musulmanes de dominar el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Pero esto, o sea, en ambos casos es una expansión de pensamiento y religión, el mundo musulmán en términos amplios, de la cultura musulmana, vamos. Pero se debe a un debilitamiento que hay o que se vive hoy día en Occidente. Mira, yo creo que sí, porque si es muy evidente y existen todas las pruebas de estos tres núcleos de los que estamos hablando, del núcleo de ISIS, del núcleo de Al-Qaeda y de los salafistas, que es el tercero, se puede ubicar nombres, datos. Cuando hablan ellos de la conspiración sionista cruzados, la pregunta es ¿dónde está? De hecho, cuando hablan de los cruzados, ¿quiénes son los cruzados? Osama Bin Laden, el gobierno británico, el gobierno francés, pudieras identificarlo con los cruzados. A mí me parece que están lejísimos, son más bien formas de este liberalismo igualitario que se ha venido imponiendo desde el siglo XIX para acá en la política. Perdón, dijiste Osama Bin Laden, sería Obama, ¿no? Obama. Sí. Perdón, Obama. Sí. Barack Obama. ¿Quiénes pueden estar implicados? Aunque el Papa... Ninguno es católico de los que acabas de decir. Ninguno es católico. Si vemos que el Papa Francisco ciertamente ha hecho un llamado para acabar con estos grupos, sobre todo con ISIS, que es el que el Papa percibe con mayor peligrosidad, pues el Papa no está convocando a su entorno un núcleo de gobernantes, de militares, que estuvieran dispuestos a seguir su línea. En cambio, del otro lado, te encuentras hay agresión, hay con violencia. Que hay mucha motivación para participar, y los acontecimientos de las últimas semanas te lo demuestran. Bueno, lo que pasó en París, lo que sucedió ahora en Copenhague. En Copenhague. Me parece que son datos más que elocuentes, primero, de que estos grupos que están muy vinculados a Al-Qaeda están siguiendo la norma de esta organización terrorista, que es la de atacar en primer lugar y en segundo lugar ayudar a consolidar un proyecto político y de modelo de nación islámica. Así es. Oí en algún programa de radio en España que sobre las últimas, pues estas ejecuciones de los 21 coptos, decían, es que estamos a 350 o 320 kilómetros de Italia. O sea, lo que está pasando ya no está en el otro lado, en el otro continente, estamos a 350 kilómetros, algo así, de Italia. O sea, y después el anuncio de vamos por Roma. O sea, el ataque es frontal contra digamos, hay una relación entre los judíos y los católicos, salvo que los judíos no aceptan el Mesías, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? El Antiguo Testamento y nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es una lucha frontal contra esa religión, contra esas dos religiones que tienen un común denominador, un solo Dios. O sea, ¿en dónde se inspira esto? ¿En el Corán? Bueno, yo creo que el gran problema del mundo islámico desde 1920 ha sido el dejar en manos de los muqtar, es decir, de los catequistas, lo que podría llamar catequistas, los que ayudan a los niños a memorizar las ashuras del Corán. Dejar en manos de ellos la iniciativa de muchas cosas. El mundo islámico ha perdido sus niveles intelectuales que en la Edad Media, como tú sabes, llegaron a alcanzar un desarrollo extraordinario en áreas las como artes, las matemáticas, las matemáticas, sí, las bellas artes, claro, la arquitectura. La arquitectura, la propia filosofía, ¿no? Sí. Todo eso hoy está, si no perdido, cuando menos olvidado.
y los grupos que están asumiendo el control son los menos preparados, los que tendrían una visión fanática respecto del tema religioso, contrastando con lo que ellos llaman el mundo de los cruzados, en donde para comenzar ninguno de los gobernantes del mundo occidental hoy se proclamaría como por lo menos el estandarte del cristianismo. Yo no veo en ninguno la posibilidad de que lo... El mundo musulmán pareciera para los mexicanos muy lejano, porque estamos hablando de muchísimos miles de kilómetros, ¿no? De 9.000 o 10.000 kilómetros hasta las costas donde comienzan a darse prácticas religiosas musulmanes. Pero en el caso mexicano se usó nuestro país como un trampolín para infiltrar a los musulmanes a los Estados Unidos. México está dentro de los alcances y de los proyectos de este califato o de el Estado Islámico, Manuel. Sí, como terreno de tránsito entre el sur del continente, porque una de las rutas de regreso de los combatientes islámicos en Siria y en Irak es hacia Sudamérica, Centroamérica, México, y desde México, sumándose a la corriente natural de personas que cruzan ilegalmente la frontera, pues el proyecto de estos grupos musulmanes es tener la posibilidad de mezclarse con el resto de la población y entrar, digamos, con un bajo perfil y desde ahí poder preparar acciones más radicales, ¿no? Francia, sin duda, es uno de los países que más apertura ha tenido históricamente a los musulmanes. No hace mucho, el penúltimo presidente, Sarkozy, mandó a su mujer a negociar con Gaddafi, ¿te acordarás? Sí, ese tema. Pero hasta el edificio famoso ahí a un lado del río Sena del mundo árabe, ¿no? de la divulgación de la cultura de todos. Hay una relación muy estrecha y Francia es precisamente el sitio en donde detona ahora esta corriente contra el Estado Islámico, contra el mundo musulmán, políticamente hablando. Es que al parecer lo que el mundo islámico está pensando es cambiar el polo de presencia de los musulmanes en Francia, que ha sido mayoritariamente de convivencia, de entendimiento, de no confrontación, cambiarlo ahora por esta actitud violenta y radical, alegando el mundo islámico que tendrían que no solamente delimitarse los campos entre los cristianos y los musulmanes, sino que los musulmanes en el mundo francés tuvieran un posicionamiento cada vez más importante desde el punto de vista religioso. Oye, y esto trae como consecuencia, Manuel, que del otro lado los grupos radicales tengan un resurgimiento. Le Pen, claro. Bueno, la hija de Le Pen, porque ya él está prácticamente jubilado, pero la hija de Le Pen pues ha subido una cantidad bárbara, ¿no? Así es, y la hija de Le Pen no representa el grupo más radical. No, es el políticamente como partido más radical, pero hay otros grupos más pero hay otros grupos que están creciendo. Que persiguen además a los musulmanes, sí, ¿no? Pero además, en Alemania sucede lo mismo, en Austria sucede lo mismo, en Rusia sucede lo mismo. Mira, ¿Qué recomposición viene? Mira, lo que pasa es que... Samuel P. Huntington no andaba lejano, ¿verdad?, en sus pronósticos. A mí me parece que desafortunadamente así es, ¿no? Que Huntington tenía bastante mucha más información. Claro, de lo que está pasando. Sí. Decía el jefe de gobierno turco en una reclamación que les hacía a los europeos que no fomentaran la islamofobia, porque la islamofobia es tan criticable como el yihadismo
y que los que pagan las consecuencias siempre son los inocentes. Y tú lo ves en Alemania, en Noruega, en Suecia, los grupos de skinheads a los que buscan para golpearse a los musulmanes, pero no a los musulmanes del yihad, no, sino a la familia musulmana que vive en la esquina. Al que sea. A los turcos dicen allá, ¿no? A los turcos, los alemanes. En términos que generales. Hay tanto turco, dicen a los turcos, ¿no? Porque Turquía ha sido uno de los núcleos humanos que más se ha desplazado en dirección al centro de Europa después de la caída del muro de Berlín. Así es. Entonces, todo esto compone un escenario que es muy importante de valorar, en tanto que el grupo de Al-Qaeda no solamente tiene intereses y tiene proyectos para el mundo europeo, están metidos los grupos de Al-Qaeda en Indonesia y hay un grupo de Al-Qaeda enormemente peligroso en Filipinas. Al-Qaeda está detrás de... Bueno, organizaron los atentados frustrados contra el Papa. Ah, claro. Y seguramente sí sabes, organizaron un secuestro de un avión de Air France, lo abordaron los terroristas en el aeropuerto Boumediene de Argelia, en Argel, y pretendían estrellar el avión contra la Torre Eiffel. Y esto es antes de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Este escenario, Manuel, nos quedan unos cuantos minutos, ¿se compararía un poco con la ofensiva que se hizo en la Alemania nazi contra el mundo musulmán y contra los gitanos, contra los rusos? Pues mira, o sea, como que hay una relación entre la cantidad de odio que hay de unos a otros. Sí, sí, pero si tú recuerdas, el mufti de Jerusalén es un aliado de Hitler. Incluso constituyen, de acuerdo... Y los egipcios, ¿no? Hitler y el mufti, una división de la CSS, la división Handschar. Y los egipcios, que finalmente ahí es en donde claro, se van las falanges. Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat es el producto de todo esto. Es claro. Sin embargo, en esta época, por lo menos en la perspectiva germánica, los verdaderos adversarios eran los gitanos. Los gitanos. Y a los gitanos los golpearon de manera inmisericordia durante el periodo del nazismo. Sí. Manuel, muchísimas gracias por la reflexión. Al contrario, Jesús Manuel. Y gracias. Estaremos muy atentos a la información del Estado Islámico y el nuevo califato del siglo XXI, si es que llega a lograr. Gracias, Manuel. Los periodistas.